Qué bueno que nos pueden acompañar. Gracias por poder tener este tiempo hoy con la palabra de Dios en la que construye nuestras vidas, nos edifica y nos bendice. Quiero enviar un saludo a todos ustedes, ya sea que puedan verlo en línea, en live, o lo puedan ver después en repetición. Cualquiera que sea tu caso, sé que esta palabra va a traer bendición y ministración a tu vida. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el favor, la bondad y la gracia tuya que tienes para con nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias porque es un buen momento para recordar una de las verdades más importantes, de las revelaciones más importantes. Y cuando hablo de una revelación me refiero no a algo que sea un concepto nuevo, sino a algo que siempre ha estado, pero a no ser que Dios corra un velo, nosotros lo vamos a poder mirar. Y cuando nuestro Señor Yeshua vino a la tierra y caminó entre nosotros, dice que mucha gente le preguntaba y le decía: enséñanos a orar. ¿Cómo es que tú oras? Seguramente la pregunta era dirigida al éxito de su vida, a cómo Dios hacía milagros a través de su vida, a la enseñanza con la que él avanzaba, la manera de enseñar, la manera de interactuar, la cantidad de milagros impresionantes que él hacía o por sus manos se producían. Por supuesto, la escena de la barca. Por supuesto, la pesca milagrosa. ¿Qué me dicen de la multiplicación de los panes? Mucha gente estaba intrigada. Y Lucas registra este escenario. Yeshua también en el Sermón del Monte se registra este dato, en donde se le acercan y le dicen: enséñanos a orar. Dinos cómo es que tú oras, cómo se debe orar, cómo es que en tu vida se producen tantos milagros, tantas cosas tan impresionantes. ¿Cómo es que tú oras? Ellos, por supuesto, relacionaban el éxito, el favor, la gracia, la unción, los milagros que se producían por su persona en la oración. Y entonces Yeshua revela algo que va a ser excepcional, va a marcar a todas las generaciones. Y prácticamente lo que dijo fue esto: es que al que ustedes llaman Dios, yo le llamo papá. Y él dice: es que cuando ustedes oren así: Abba, Abba, que estás en los cielos. Papito. Abba es un término de cariño. De hecho, es la única palabra, Abba, Abí, es la palabra cariñoso con que cariñosamente un niño le habla a su padre, pero no le dice padre, le dice papi, papito, Abi, papá. Y dice: es que yo he aprendido a reconocer que el que está en los cielos es mi papá. Esa revelación rompió esquemas. Esa revelación partió paradigmas antiguos de tener una relación, si bien con un creador que reconocemos como el Dios Todopoderoso, pero que no vamos más allá de tener una relación. Y Yeshua dijo: es que el corazón de Dios es un corazón de padre. El carácter del reino es la paternidad. El reino se mueve por una atmósfera, por una médula, corre por una línea, por una frecuencia, y se llama paternidad. Y Yeshua decía: Dios me ha bendecido. Los milagros que ustedes ven, la gracia y el favor, la unción y el poder que ven que corre en mí, es porque yo sé que el que está ahí arriba es mi papá. Y yo me acerco a él como mi padre, como mi papá. Y sé que así como cuando un hijo se acerca a su padre y le pide algo, muchas veces no correcto, muchas veces ni siquiera es el tiempo, pero a veces la manera en la que lo pide el hijo, eso dobla el corazón de un padre genuino y le dice a su hijo: está bien,
a veces piensan que el padre es la parte fuerte de la casa, pero no, el padre es el más débil, y por eso termina diciendo: dile a tu mamá porque yo te lo voy a dar. Lo que tú me estás pidiendo, yo estoy a punto de soltártelo, pero sabes que yo necesito un filtro. Dile a tu mamá a ver qué te dice. Y eso hace que a veces los hijos no se dan cuenta de ese tip, pero bueno, hoy lo estoy abriendo. Pero realmente es porque el papá te quiere dar todo, porque un padre vino a dar a este mundo. El carácter del reino de los cielos se llama paternidad, y el corazón de Dios es el corazón de un padre. Y eso es fuerte. Eso es fuerte que nosotros lo entendamos, porque Yeshua relaciona esa eficiencia y esa efectividad precisamente diciendo y declarando: es que Dios es mi papá. Y hoy que estamos en este día y que casi mundialmente se recuerda a los papás, pues nosotros queremos tomar ocasión en la vida internacional para poderte hablar acerca del corazón de Dios como padre, para poder honrar a nuestro papá. Porque mire, no hay nada más grande, no hay nada más fuerte que aprender que Dios es tu papá. Cuando tú lo puedes mirar así, créeme que la vida te va a cambiar. Ahora, a veces yo digo, y en una ocasión el Señor me hacía reflexionar, porque el impacto que yo tuve y el impacto que hubo en mí cuando descubrí esta verdad que te acabo de comunicar, el Señor me decía: es que a veces no es el mismo impacto para todas las personas. O sea, que tú le digas a alguien que Dios es tu papá, cuando tienen una referencia de padre totalmente equivocada, quizás porque tuvieron un padre que los lastimó, que los dañó, que los abandonó, que los violentó, que los castró en sus emociones, que los castró en sus sueños. A veces esa referencia de Dios como papá no ayuda mucho. Yo no me había puesto a pensar en eso hasta que Dios me dijo: no, tienes que mirarlo de esa manera, porque de esa manera es que vas a poder ayudar a otros. Entonces, la manera de poder ayudar a otros es poder modelar a Dios como papá. Y yo considero que toda autoridad instaurada del cielo a la tierra tiene que correr bajo la misma línea y bajo la misma frecuencia en el que el reino de los cielos está establecido. ¿Cuál es esa frecuencia? El corazón de un padre. Toda autoridad establecida en la tierra, yo considero y concluyo de una manera personal, si me permite, que toda autoridad en la tierra tiene que tener un corazón de padre, un corazón genuino de papá, de una manera como la que un padre actúa con su hijo. Ahora, esa es la pregunta más grande: ¿cómo es un papá? Porque eso es lo que tenemos que redescubrir en las palabras de Yeshua, es lo que tenemos que redescubrir en este día, porque una de las cosas más importantes de esta generación es que Dios empiece a restaurar el corazón del padre en las personas de este planeta Tierra. Es decir, que se levanten hombres con corazón de papá, que puedan amar a sus hijos, que puedan amar a sus familias, porque si esto hacemos, realmente vamos a hacer una proeza de las más grandes. Encuentro en el libro de Malaquías, por ejemplo, encuentro que la última profecía, oiga esto, y quiero que preste atención muy claramente en lo que voy a citar a continuación. La última profecía del pacto, conocido coloquialmente como Antiguo Pacto, es y data acerca de la paternidad. La última profecía con la que el profeta Malaquías, Malají en hebreo, termina la profecía después de la cual se dice que cesó el Ruach HaKodesh, que cesó la inspiración divina para escribir. Y por supuesto que nosotros entendemos que fue continuada en Mateo, pero la profecía final, y Malaquías, todos estamos de acuerdo, todos los sabios, los rabinos, aún los escatólogos están de acuerdo que Malaquías habla para el final de los tiempos. Es decir, que todas las profecías que usted encontrará en el libro de Malaquías apuntan al final de los tiempos. Y bueno, tengo una noticia: estamos en el final de los tiempos.
Y Malaquías 4 dice así: he aquí, dice el 4:4, acordaos de la ley de Moshe mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías, Eliyahu, antes que venga el día grande y terrible. Preste atención, hablando del fin de los tiempos. Malaquías dice: yo voy a enviar el espíritu de Elías a la tierra. Yo voy a enviar al profeta Elías. Algunos saben o preguntan si realmente es físicamente que Eliyahu vendrá, Eliyahu Anabí, Elías el profeta vendrá, o será que es que está profetizando a una generación que se levantará con el espíritu de Elías, con el espíritu y el corazón de Elías. Ahora hay que preguntarnos cuál es la alusión profética y cuál es la referencia pragmática de mencionar a Elías al final de los tiempos. La profecía continúa y dice así, y dice: antes que venga el día grande y terrible, el tiempo de crisis y de catástrofes a la humanidad, y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y aquí está lo que nos debe de llamar la atención y lo que nos debe de interesar hoy. ¿Por qué estudiamos esta profecía o por qué debemos de mencionarla? Dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La referencia de una paternidad destruida, la referencia que está dando aquí de la restauración de la paternidad, es que si esto no acontece en esta generación, entonces la tierra, dice aquí, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, Dios establece, anuncia y afirma que a no ser que el corazón del Padre sea restaurado en una generación, esa generación será herida con maldición. La frase, esto que se enfatiza precisamente en esta última profecía, creo yo que es de llamar nuestra atención. A mí me llama la atención que la Biblia relacione, que el profeta, hablando en nombre de Dios, relacione la maldición con la falta de que en una generación se levanten padres genuinos. Cuando yo descubro eso, descubro que una de las deficiencias más grandes que hay, y si es la última profecía, porque a no dudarlo, estamos hablando de la última profecía del pacto antiguo, estamos hablando de lo último que anuncia el profeta Malaquías. Estoy hablando de lo último, y él dice: lo último que será restaurado se llamará la paternidad. Ahora yo pregunto, si es tan importante, ¿por qué es lo último? ¿Por qué es lo último? Porque usted sabe que además de lo importante y de la relevancia, el primer lugar que abdicó el ser humano, el hombre Adán, el primer lugar que abdicó, que dejó y que abandonó, se llamó su posición de autoridad, la posición de padre. Adán lo primero que abandona y cede ante la mala inclinación, ante la oscuridad, ante el pecado, ante la serpiente, es la posición de autoridad como padre. Entonces esta parte que se hace, esta incisión, este daño que se hace a la creación, si se da cuenta, primero lo hizo a través de un padre y lo hace haciendo que ceda su posición de autoridad. Por lo tanto, y concluyo de una manera sencilla, lo más difícil para restaurar en estos días es la paternidad. Lo más difícil para volver a levantar es el espíritu, el corazón de un padre. ¿Por qué? Porque los padres, por no haber entendido tantas cosas, viven frustrados, arruinados, con un espíritu depresivo, no sabiendo más qué hacer. El hombre que se desespera, inclusive más en la tasa de suicidios, más el hombre que la mujer,
precisamente porque no haya su lugar. Pero una de las cosas más difíciles y la última, según dice Malaquías, porque Hechos dice que el cielo retendrá a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Cristo, hasta que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y Malaquías dice, y lo último que finalmente dice, se debe restaurar. No lo habla como una profecía inminente. Es curioso, porque si no, lo de abajo no tendría lugar. O sea, si la paternidad se va a restaurar sí o sí, no hay por qué decir no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que no es una profecía inminente, es un consejo a las generaciones, es un consejo a los hombres que se levanten, porque Dios en este tiempo está trayendo restauración del corazón de los padres. Dios dice, yo voy a enviar el espíritu de Elías para restaurar, para levantar a los padres, para que los hijos para que los padres regresen a los hijos y los hijos hagan volver su corazón hacia los padres. Y si se da cuenta, dice otra vez, vendrá el espíritu de Elías para restaurar el corazón de los padres. Y dice, y si esto sucede, los padres empezarán a convertir su corazón hacia sus hijos, porque la paternidad se basifica en la premisa fundamental de amar a tus hijos, de cuidar a los que te dieron, de proteger a los que están debajo de tu casa, de ser un proveedor, de ser un sustentador, de ser responsable de todas las cosas que Dios te asignó. Y dice, si eso sucede, entonces habrá bendición. Pero si esto no pasa, aun y cuando venga el espíritu de Elías, dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Y no será que lo que estamos viviendo es por una deficiencia de paternidad. Y no será que el virus y la pandemia que se está viviendo a nivel mundial tiene una raíz de falta de paternidad. No será que no ha habido hombres que se levanten y que modelen el corazón del Padre. La misión de este día es decirte que yo vengo en el poder y en el espíritu del profeta Elías, que Dios nos ha llamado en este tiempo para restaurar, para levantar el corazón de los padres. Tú que me estás escuchando, hombre que me estás escuchando, deja de lamentar tus errores, deja de pensar que te has equivocado tanto. Tus hijos ni siquiera lo han notado. Es más, no hay suficientes errores como para afectar a un hijo. El único error que no tiene reversión es el abandono, es el abdicar, es la renuncia. Es decir, ya no lo voy a intentar. Pero toda vez que haya un hombre que escuche y que diga, Señor, yo quiero ser un verdadero padre para mis hijos, yo quiero ser un verdadero líder para esta generación, yo me quiero levantar como lo que tú eres, entonces Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Y cuando hombres se levantan y le dicen a Dios, yo quiero ser un verdadero padre para ellos, yo quiero que ellos quieran parecerse a mí, porque señoras y señores, cuando la paternidad se ha restaurado, es cuando tus hijos te dicen, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú eres, yo quiero actuar como tú actúas, yo quiero hacer las cosas como tú las haces. Y entonces ese momento tú sabrás que se habrá restaurado tu paternidad. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para que te levantes. Pero sí te digo este día que esto es importante. Ahora, todos tenemos una historia. Todos de alguna manera crecimos con padre o no, padre ausente o presente, padre presencial o con abandono del mismo. Pero esa historia no es la que importa hoy. La que importa hoy es que Dios está llamándote a tu corazón. Y te dice hoy, si eres hijo o eres padre, dice, yo quiero restaurarte en este día. Una de las cosas, y mire esto, una de las cosas que hace la paternidad en la tierra, o sea, Yeshua dijo, al que tú oras es tu papá. Pero yo encuentro una dificultad y digo, pero ¿y cómo sé que es un papá? Entonces ahí es en donde viene
Cuando se levantan hombres en la tierra, porque a no dudarlo, Juan lo dice, tú no puedes amar al que no ves si no amas al que ves. Nadie se puede relacionar con Dios como un papá si no se puede relacionar en esta tierra con un hombre como un papá. Por eso es necesario que se empiecen a levantar los hombres para dejar de castrar las siguientes generaciones. Ya nosotros vivimos con muchas deficiencias, pero ¿hasta cuándo seguiremos repitiendo la historia? ¿No crees que este es el tiempo de levantarnos y volver a reconstruir lo que el pecado afectó, lo que la oruga comió, lo que la langosta devoró, lo que el pulgón y el revoltón? ¿Crees que es tiempo de que en esta generación se levanten hombres con un corazón de padre, que le digan a Dios, déjame conocerte como padre? Cuando Yeshua habla de esa paternidad en Mateo 11, por ejemplo, él dice algo interesante, y es lo que cité iniciando. Mateo 11 dice, es algo impresionante. Dice Mateo 11, dice, en aquel tiempo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Note cómo le decía, no le decía te alabo Dios, te alabo Creador del cielo, le decía te alabo Papá, Señor del cielo y la tierra. Claro, eres el Señor del cielo y la tierra, pero de mío eres mi papá. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Para conocer a Dios como papá, usted tiene que volverse como un niño. Crédulo, confiado. Usted no puede decir, a mí me lastimaron muchísimo y por eso yo ya no quiero nada. Además, hoy en día en el siglo XXI y sobre todo en el sector cristiano, mencionar el término paternidad es como mencionar el término Satanás. Es como mencionar el término demonio. Porque la mayoría de la gente hoy en el ámbito cristiano, mire la estrategia del diablo. O sea, la estrategia del diablo primero fue crear un arquetipo, una antítesis, un antónimo, un antagónico de la verdadera paternidad. Yo platicaba en estas semanas con algunos de mis hijos y les decía, lo sorprendente es que cuando Yeshua llega en el primer siglo, cuando sale a su ministerio público y dice que Él es el Hijo de Dios, dice yo soy el Hijo de Dios, lo sorprendente es que nosotros no entendemos el impacto que tuvo esa frase en las gentes del siglo primero. No entendemos. ¿Por qué? Porque 2 siglos antes de que Yeshua naciera, los emperadores romanos se empezaron a proclamar hijos de Dios. Los césares, el imperio romano y sus reyes, gente corrupta, empezó a declarar y empezó a decir, yo soy hijo de Dios. Cuando Yeshua aparece en la escena y él dice, yo soy hijo de Dios, es lo mismo que pasa hoy cuando en el ámbito cristiano se menciona la paternidad. Es lo mismo que sucede en este día. Hay una aversión, hay un rechazo natural. Pero mira la estrategia perfecta del sistema. Corromper el término para que cuando venga lo genuino y levante y proclame el término y el concepto de paternidad, entonces, como en el caso de Yeshua, que él dijo yo soy hijo de Dios, lo que la gente escuchaba era otro emperador romano, era otro griego creyéndose Dios. Por eso hubo un rechazo frontal, por eso hubo un rechazo natural a su persona cuando él se proclama hijo de Dios. Y esto es muy claro. Hoy cuando se habla de paternidad, hoy cuando se habla de los padres, ya sea inclusive biológicos, pero aún más de los espirituales, entonces la gente tiene un rechaza naturalmente. ¿Por qué? Porque la paternidad
aún espiritual, se trata de gente abusadora, se trata de gente corrupta, se trata de gente astuta, de gente sagaz que viene nada más a saquear, a sobornar, a causar daños. Cuando se presentan los verdaderos padres, entonces la gente, como decimos en México, se quemó con la leche y ya no quiere probar, ya no quiere nada, no quiere que se le llame de paternidad. Pero grábate una cosa: antes de que llegue la paloma, se aparecerá el cuervo. Antes de que venga lo verdadero, siempre vendrá lo falso, porque todo lo falso te está anunciando lo verdadero. Que yo te esté hablando del corazón de Dios como papá, no tienes que rechazarlo. Tienes que saber que Dios es tu papá, y que la manera de construirte en la tierra un verdadero testimonio de esto es que Dios traiga a tu vida personas con un corazón de padre que te ayuden, que te formen, que te dimensionen, porque solamente un padre es el que tiene tu herencia. Nadie va a pensar por ti. Un padre genuino es el que se va a preocupar y te va a decir: hijo, usted está huérfano, usted necesita ser cubierto, porque la herencia que Dios te ha dado a ti no te la va a entregar directamente a ti. Dios te traerá a la persona que te conectará a la herencia que Dios te ha asignado. Por eso Dios nos hizo nacer. Si no, el modelo de nacimiento y el modelo de familia no tuviese nada que ver con papá y con mamá. Pero puesto que ese es el modelo, no se puede quebrantar. Y Yeshua dice: se la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Por eso dice, la paternidad es una revelación. La paternidad en la tierra, puesta a través de hombres genuinos que Dios ha levantado en esta generación. No te asustes, esta generación tiene hombres genuinos que tienen un corazón verdadero, que ama, que se entrega y que se da. En esta generación la oscuridad no le va a ganar a la luz. Por lo tanto, no temas si estás escuchando este mensaje. Dios es tu papá, pero no sé qué tan fuerte sea lo que voy a decir, pero recíbelo. Pero la manera de construir el puente entre la tierra y el cielo será a través de una paternidad física. Es decir, que si tú no tuviste padre, Dios hoy está levantando a hombres con un corazón de padre, que están haciendo volver el corazón de los hijos. Dios está levantando nuestros corazones para poder modelar en esta generación, porque al final la paternidad es un modelaje. Al final la paternidad se va a convertir en algo que tú tienes que mirar. La paternidad es una relación. Por eso el apóstol Pablo decía a los corintios: ustedes pueden tener 10,000 años, pero padres hay pocos, y a ustedes yo los engendré en el Mesías. Por eso el apóstol Pablo escribía a Timoteo: amado hijo, verdadero hijo. A Tito, mi verdadero hijo. Timoteo, que ha servido en el evangelio conmigo como padre a hijo, que me ha servido, que ha estado conmigo, porque solamente a través de eso es que las vidas se pueden restaurar. Una de las cosas que hace la paternidad es construir un puente entre el cielo y la tierra para poderte conectar a ti con Dios como papá. Tú no vas a poder conocer a Dios como papá a no ser que tengas un padre en esta tierra. Tengo que decirte una cosa: necesitas un padre, necesitas alguien que te cubra, necesitas alguien que vele por ti, necesitas alguien que te escuche. Y te tengo otra mejor noticia: esta generación, Dios está trayendo otra vez el espíritu de Elías y está restaurando a los padres. Está haciendo que más hombres cada día se levanten con un corazón genuino. Si alguien te toca la puerta, si alguien te dice: Dios me ha enviado por ti, Dios me ha dicho que te ponga mi manto, Dios me ha asignado a tu vida, no lo rechaces, acéptalo, porque seguramente esa persona es la que Dios ha enviado para dimensionarte, para bendecirte, para lanzarte, para proyectarte, porque ese es el gozo que tiene el cielo, el gozo que tiene el cielo
cielo es que los hijos sean bendecidos, es que los hijos sean prosperados. El gozo que tiene el cielo es esto precisamente: la paternidad, el diseño más dañado, el diseño más trastocado, es lo que más cuesta restaurar, pero lo más necesario en una generación. Hoy Dios nos está levantando para bendecir las generaciones, y tienes que saber que tu Dios, que Dios es tu papá. Oye esto: la única manera que encontró Dios para mostrar su amor fue haciéndolo a través de la paternidad. El único recurso que había para salvar a la humanidad es el amor, pero el modelo que usó para mostrar su amor se llama paternidad. Oh, por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo. Y cuando Él habla de hijo, te está hablando de su corazón de papá. Está hablando de esa manera. La única manera efectiva de poder dar en esta generación y de poder amar en esta generación es a través de la paternidad. Todos en este mundo necesitamos un padre, y la paternidad tiene que ser algo que se tiene que restaurar en nosotros. Yo crecí con mi papá biológico, y él me enseñó, me fundamentó en la palabra, me mostró, caminó conmigo, y más o menos a los 17 años él me envió para que yo salí a mi ministerio a tiempo completo. Desde los 14 años que empecé a servir, pero a los 17 años salí de mi casa. En ese caminar, en ese andar, porque tú tienes que saber que a veces uno puede tener un papá biológico, pero no tener una paternidad, no poder mirar a Dios como papá. Y en ese andar, unos 4 o 5 años después, como a los 21 o 22, nosotros encontramos a la paternidad espiritual. Y esa paternidad en la persona de nuestros apóstoles Mario y Eli Garza fueron aquella paternidad que nosotros nos restauró precisamente y construyó ese puente entre el cielo y la tierra. Y a partir de ese momento, nuestras vidas, la vida de mi esposa, mi vida empezó a dar un giro, empezó a cambiar. En ese momento yo tenía mi primer hijo, y entonces uno como padre no sabe cómo relacionarse, no sabemos cómo amar. ¿Por qué no sabemos cómo amar? Porque nunca fuimos amados, porque nunca fuimos, lamentablemente los padres antiguamente no eran como que muy expresivos, pero había esos vacíos, esas deficiencias que había en nosotros. Y entonces yo recuerdo que cuando yo llego con mi hijo, el primogénito, yo veo que tenía vacíos, que tenía huecos, que no sabía cómo relacionarme con él, que lo amaba un montón, pero no sabía. Y en muchas ocasiones, por cuanto hay vacíos y por cuanto la ley del vacío dice que no hay vacíos, en esos vacíos crece lo silvestre, crece lo generacional, crece lo de la tierra y lo de la parentela, por cuanto no hay un ADN. Porque el Padre lo que viene a hacer es a dar identidad, es a meter una genética para que en ti no haya vacíos. El Padre es el que te dice quién eres tú y qué es lo que tú puedes lograr. El Padre es el que te dice lo que se te ha asignado. El Padre es el que define concretamente aquello en lo que debes creer. El Padre es el que te dice: usted sí puede. Y de todo desafío que se te pueda presentar, si se te presentó, es porque tú puedes salir adelante, tú puedes hacerlo. Pero a veces esa falta de afirmación crea esos vacíos, y en esos vacíos, como no hay semilla, como no hay un ADN definido, crecen las cosas silvestres, es decir, los malos hábitos, las debilidades, las deficiencias, los pecados, las cosas que no deberían de crecer, y que uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque
mal hábito lo tenía mi tatarabuelo, pero yo pensé que ya se había erradicado y volvió a crecer ahora en el tataranieto. ¿Cómo es posible si ni el abuelo ni el padre lo hizo? ¿Por qué? Porque hay un vacío, y si hay un vacío, esas ramificaciones silvestres van a querer aparecer en las generaciones. Por eso cuando llega un padre, empieza a dar la tierra, quita la mala hierba y le empieza a poner semilla para decirle al hijo: en usted debe crecer esto, usted nació para triunfar, usted no hay nada que usted no pueda lograr alcanzar a hacer. Y cuando se acercan y me dicen y cuál es mi llamado y cuál es mi ministerio, entonces el padre empieza a definir, el padre empieza a comunicar. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Nota cómo dice la Biblia: en su carrera. Cuando dice en su carrera, es decir, que el padre es el que tiene discernimiento de qué es aquello que el hijo será en su carrera. No dice en la carrera, no dice en la vida como nosotros pensamos. No, el padre tiene que saber leer el código genético que hay en ti. Tu padre es aquel que sabe definir el genoma divino que Dios puso en ti. Tu padre espiritual es aquel que sabe definir cuál es el llamado que Dios te asignó. Tu padre es aquel que sabe entender qué es lo que Dios ha puesto en ti, porque precisamente eso es paternidad. Que yo le diga a mi hijo que si él me llega a preguntar: papá, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Quién sabe? Hay que orar. No, yo sé qué va a hacer él, porque si soy oveja, yo voy a parir ovejas. Si soy pastor, yo voy a parir pastores. Pero si soy apóstol, un hombre bajo autoridad, yo voy a parir apóstoles. Si soy rey, yo voy a parir príncipes que heredarán corona. Si Dios me ha puesto con una unción de bendición y de finanzas, es lo que yo voy a parir. Sé lo que soy, por lo tanto sé lo que puedo dar. Sé lo que puedo dar, por lo tanto sé lo que puedo hacer crecer en cada una de las personas. Hoy en día esta generación necesita padres que se levanten, y tú que me estás oyendo necesitas un padre que te cubra, un padre que te bendiga, un padre que te defina, un padre que te determine. Recuerdo que desde la primera vez que yo vi a papá Mario, él me dijo: tú eres apóstol. Así me dijo, así de casi ni me veía, si usted quiere, pero me decía: tú eres apóstol, así en los dedos. Yo no entendía, pero solo cuando él lo decía había un impacto en mi espíritu que decía: lo que él está diciendo, hay algo aquí adentro que me dice que es así. Desde la primera vez que yo lo conocí, él supo leerme, él supo entenderme, él supo definirme, él supo establecerme como una identidad. Y eso es lo que uno entiende como es aquella paternidad. Empieza a construir un puente entre el cielo y la tierra. Un padre, para que tú y yo sepamos, vino a dar. Un padre ama, y por cuanto ama, un padre es aquel que vino a dar. Los padres no somos aquellos que esperamos que la gente haga algo por nosotros. Los padres la verdadera paternidad no es aquella que espera que se le dé. La verdadera paternidad es la que se levanta con cuidado, con amor, con desvelo, con trabajo y con esfuerzo. Y por eso decía el apóstol Pablo: porque no es que los hijos atesoran para los padres, sino los padres atesoramos para los hijos. Y por eso la paternidad para el hijo, la paternidad es una llave que abre puertas, pero en el hijo es un escenario, es una plataforma de herencia, porque a nosotros Dios nos puso para abrir puertas a nuestros hijos, para que en ellos ya esas puertas abiertas se conviertan en escenarios, en plataformas dimensionales que los lleven cada vez más cerca de su destino profético. Y es a veces lo que nosotros no entendemos. Los padres de hoy en día llegan de trabajar y le dicen a los hijos: no me molesten que vengo de trabajar. Como que es una proeza, como que es una proeza ir a traer el pan. Y mi esposa dice: no es ninguna promesa que una mamante cuide y proteja, o que un padre vaya a traer el pan. Los animales también hacen eso, y no se andan quejando y ni andan diciendo: no me molesten. O yo no veo, exacto, yo no veo a los perritos que le celebran el día del perro al papá, porque del perro papá, porque
porque simplemente los trajo a luz. No, nosotros somos una generación egoísta que queremos que aquello que se nos dio por gratitud, entonces nos celebren. Señores, una cosa es que usted se le llame papá simplemente porque parió un hijo, y otra cosa es que usted tenga paternidad divina, paternidad definida. La paternidad es diferente. Cualquiera puede ser papá si es que tiene genitales, y eso no significa que por haber traído una persona al mundo entonces se le reconozca como un padre. No, señores, tu padre es aquel que trabaja por ti. La paternidad verdadera es aquella que dice: yo vine a dar, vine a construir. Y como yo le digo a mis hijos: ¿por qué creen que me levanto todos los días? ¿Por qué creen que me quemo las pestañas? ¿Por qué creen que busco mayor revelación? ¿Por qué creen que busco con Dios? ¿Por qué creen que voy a través de desafíos? ¿Por qué creen ustedes que cada gigante que se me para enfrente yo me paro a volarle la cabeza? Porque sé que de cada vuelta que yo doy será una menos que mi hijo va a tener que dar. Que de todo lugar donde yo suba mi techo es el piso de mis hijos. Ellos no tienen derecho a empezar desde abajo. Por eso yo empecé desde abajo, o desde donde mis papás me pusieron, allí yo empecé, y desde allí me tengo que levantar. Por eso es que lo estamos haciendo. Ahora nos toca a nosotros. Y tú tienes que saber que lamentablemente esos gigantes que hoy enfrentamos, oiga esto, los gigantes que hoy enfrenta esta generación, esos gigantes horrorosos, esos paradigmas caídos que enfrentamos, no son sino aquellos problemas que nuestros padres abdicaron. Aquellas situaciones que simplemente llegaron como piojitos y que ahora se convierten en monstruos gigantes para nuestras generaciones. De tal manera que las personas se quedan inoperantes ya. Las generaciones se quedan impotentes. Y frases como la de un padre: yo ya no voy a cambiar, yo ya no puedo hacer eso. Yo ya no sé qué hacer porque a mí no me enseñaron. Esas deficiencias van pasando a las generaciones y no hay nadie que le salga fronte a ese gigante Goliat, que ahora está parado en el valle del aforrado de metal hasta los dientes, y que se para a desafiar, y que de hecho está paralizando a los ejércitos de Israel. ¿Por qué? Porque simplemente toda la historia comenzó con su mamá Orfa. En vez de aferrarse al pacto que había hecho con Noemí, con la casa de Israel, decidió abandonar. Y cuando Orfa abandonó, dio a luz un bebé. Ese bebé se llamó Goliat, pero ese bebé fue creciendo, y de jovencito un día, en una de las batallas de los filisteos, se acercó, y entonces dice que mató a los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, y robó el arca. En ese momento había otro jovencito que estaba ahí, que se llamaba Saúl. Cuando Saúl ve a ese jovencito llamado Goliat, que mata a Ofni y a Fines, que roba el arca, decide mejor huir y decirle a Eli lo que había pasado. Más adelante Saúl y Goliat se vuelven a enfrentar, pero Saúl se queda inoperante ante Goliat, porque el tiempo para vencerlo había pasado. Todos los problemas que tú abdiques, todas las circunstancias que tú no decidas formar, y no importa si estás casado o no estás casado, porque a lo mejor hay gente que va a pensar, que va a decir: ah, claro, eso es para los papás. No, para aquellos que no están casados también. Toda situación que usted no afronte la está pasando a sus hijos. Y sus hijos van a tener que lidiar con gigantes que usted simplemente no enfrentó. Mi mentalidad es que hasta el último momento en el que Dios me dé aliento, yo me voy a levantar todos los días a enfrentar todo aquello que Dios ponga frente a mí. ¿Sabe cuál es mi visión? Mi misión es allanar cada día más el camino para mis hijos. Que para ellos, no para que ellos no lidien, no para que ellos ya no se... No pierda el concepto. Yo no quiero hacerles una vida de reyes a ellos, donde se rasquen la panza por 80 años y les pongan uvas en la boca. No, simplemente para decir:
si hasta donde yo llego ellos van a empezar, imagínense si yo alcanzo cosas grandes que no alcanzarán ellos. No, ellos también se van a tener que levantar. Ellos tendrán que enfrentar sus gigantes. Ellos tendrán que abrir sus puertas. Ellos tendrán que ser desafiados y motivados. Pero entre más nosotros hagamos de lo que nos toca hacer, más fácil será el camino que ellos tengan que emprender. Eso se trata la paternidad actualmente. Construir un puente entre el cielo y la tierra. Poder hablarles a nuestros hijos como papás. Que nuestros hijos vean cómo nosotros somos capaces de amarlos, de abrazarlos. Y que cuando digan Dios es mi papá, y digan wow, así como papá me ama, me abraza, me cuida, me protege. Así es Dios. Exactamente, así es Dios. Aquel que te cuida, aquel que te protege, aquel que te da, aquel que no te pide, aquel que te modela, aquel que te prepara, aquel que te lleva, aquel que te abraza, aquel que te protege, aquel que no te expone, aquel que te abriga, aquel que te cuida, aquel que te... ¿Dónde? Aquel que te protege, que no te exhibe, aquel que pasa por alto tus errores, aquel que no te está señalando, aquel que no te está criticando, aquel que cree en ti y te dice tú puedes, tú puedes, tú puedes, si se puede, te direcciona, te acomoda, te promociona, te provee, te sustenta, te da cuidado. Eso es la paternidad de este tiempo. Es lo que Dios está haciendo hoy en día. Dios necesita hombres así. Y yo quiero hacer un llamado a este tiempo para que te levantes como padre, para que te levantes no a ver qué tus hijos pueden hacer por ti, sino a ver qué hoy puedes hacer por tus hijos. Ten un corazón como el de Dios. Dios todos los días está dando, todos los días está dando, y si nos equivocamos, nos perdona. Dios no nos señala. Por eso en el Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Si te das cuenta, Dios dice la gente se excluye de la mesa del Padre, pero dice Dios: no, ¿por qué te excluyes? ¿Te castigas a ti? ¿Me quieres castigar a mí? No, siéntate a mi mesa, comamos y después arreglemos asuntos, pero no te evites sentarte a mi mesa. Y mucha gente piensa que porque se equivoca ya no se puede sentar a la mesa del Padre. Es un error muy grande. Cuando tú te equivocas, tienes que ir con tu papá. Jamás abandones la mesa de tu papá, porque tu papá no te dice: no, a ver, ¿qué errores se cometieron hoy para ver a quién le vamos a dar de comer? No, eso no dice Dios. Dios es tu papá. Si Dios es tu papá, usted dice: no, Él es mi papá. La comida no está en tela de juicio. La comida no está en duda. El abrigo, el sustento, el techo no es algo que se tiene que preguntar si se portó bien. No, si Dios me dio hijos, mis hijos tienen que saber que siempre va a haber un plato a la mesa, que jamás se les va a recriminar por comer, porque eso no es que se lo están ganando ellos. Es mi deber traer y proveérselo para ellos. Por eso el Padre Nuestro dice: danos el pan de cada día, y después arreglemos los compromisos. Pero jamás un padre te va a condicionar lo que por derecho te debe de dar. Y el sustento y el abrigo es algo que Dios siempre nos va a proveer. Dios es algo que siempre va a proveer. Y una de las cosas, ¿sabes cuál es una de las cosas que más Dios ama? Poderte dar. Oh, a Dios le gusta dar. Dios es un dador por excelencia. Dios es un dador por excelencia. Dios es alguien que ama dar. Dios es alguien que ama proveer. Dios es alguien que ama bendecir. Dios no está esperando, oiga esto, Dios no está esperando que usted haga algo bueno para poderle dar. Todo lo que Dios es, Dios te lo va a dar. Dios te va a proveer para tus necesidades, te va a proveer para tu sustento, te va a proveer cosas buenas para tu bendición. Dios no necesita que tú hagas algo bueno para
para que Él te bendiga. Él es tu papá y ha prometido bendecirte. Él es tu papá y ha prometido proveerte. Y déjame decirte que no importa qué comportamiento puedas tener, si Dios es tu Padre, Él te va a proveer. En el camino te va a enseñar, en el camino te va a educar, en el camino te va a decir: hijo, si quieres preservar las bendiciones, entonces tienes que modificar tu conducta. Oiga esto, alguien va a decir: pero ¿cómo usted está diciendo que Dios me va a bendecir y aunque mi conducta no sea la correcta? Escuche esto. Lo importante es entender que mucha gente no ve la bendición no porque no le cae, no ve la bendición porque no la puede retener, porque el carácter es el recipiente de la bendición. La formación y la educación del hijo, la imitación de la escuela del padre al hijo, es el recipiente que contiene la bendición. Pero ¿por qué a mí me va mal? Dios a mí no me bendice. No, sí te bendice. Lo que pasa es que tú no puedes contener lo que Dios te da y te bendice. Cuando llega esa bendición, tu carácter hace que te chorríe toda la bendición. No, sí te bendice y sí te ha dado, y muchas ofertas y muchas promociones han llegado a tu vida y tú no las has visto. No, señores, a nadie le vamos a poder llegar a decir a Dios que Él no es bueno y que no nos bendijo. En el cielo nos van a demostrar: hijo, te bendije todos los días, te bendije en todas las ocasiones, te bendije en todo momento. Yo nunca lo viví en la miseria, claro, porque nunca formaste el carácter para poder ser receptor y para poder ser contenedor y para poder ser disfrutador de todas las bendiciones que yo te había dado. Dios no quiere que te portes bien para que te bendiga. Dios es tu papá, te va a bendecir. Dios quiere que te portes bien para que puedas disfrutar las bendiciones que te da. Dios es tu Padre, hay una mesa delante de ti. Dios es tu Padre y te va a proveer. Dios es tu Padre y no importa lo que tú hagas. Por eso dice: el pan nuestro de cada día, dámelo hoy y después arreglemos las cuentas. Claro que sí, porque el pan no es negociable. La mesa del Padre no es negociable. Dios es tu papá y te ama y te quiere bendecir. Otra cosa que tiene Dios como papá, oiga, esta está fuertísima. Nunca se anda fijando en los errores y defectos. No es cierto. El que se fija es el diablo. El que se fija es el acusador. Dios no. Dios jamás se anda fijando en los errores. Oh, qué fuerte eso. No estoy haciendo una apología para el pecado, porque la justicia divina, de la justicia divina, ¿qué es la justicia divina? El sistema jurídico que Dios estableció. No es Dios, es un sistema. El corazón de Dios como papá. Pero tiene que haber un equilibrio, por supuesto. ¿Y de dónde yo puedo saber eso? Proverbios 10:22 dice que el que ama cubre todas las faltas. Y de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dios te ama o no te ama? Yo solo quiero que tú me digas a mí si Dios te ama o no te ama. Dios te ama. Entonces dice Proverbios, si es 10:22 por allí. Vamos a encontrarlo. ¿Sí? Bueno, ahí se lo van a dar más adelante. Pero oiga esto, lo he citado tantas miles de veces, pero bueno, se nos olvida. Oiga esto, escuche, dice Proverbios: porque el que ama, el amor cubre todas las faltas. Eso me gusta. Cuando yo aprendí esto, el amor cubre todas las faltas. Dios mío. El amor, no una ni dos. Oiga lo que significa cubrir todas las faltas. Y sabe que esto es una ley, porque yo con mis hijos la practico. Me esfuerzo todos los días por hacerlo, son 4. Entonces, y nada más imagínese el esfuerzo. Mi labor del día es no mirar lo mal que hacen. No andar buscando qué mal hacen. No. La labor de un padre es amar. ¿Cómo yo sé que amo? Cuando cubro las faltas de mis hijos. Y dice Proverbios
que el amor cubre todas las faltas. 10:12, ¿verdad? 10:12 dice: el odio despierta rencillas. Si usted en donde quiera que va se pelea con todo el mundo, entonces usted tiene odio. Pero el amor cubre todas las faltas. Uy, cuando Dios me reveló esto, me dijo: Adriel, yo soy tu papá. ¿Tú crees que yo ando fijándome en qué haces a cada rato? Claro, porque la idea del Dios del bat, que siempre anda con un bat diciendo: a ver, ¿a qué horas te equivocas? Ahorita te parto en dos. A ver, ¿a qué? Se equivocó, y le da un palazo. Ándale para que se le quite. Yo quería que se equivocara. Por eso te puse tantos mandamientos, para que es como, en vez de mandamientos te puso tantos hoyos, porque en uno vas a caer. En uno vas a caer. No es así. Yo pensaba que Dios era así, la ley y la ley y el no pecarás. No. Cuando yo conocí a Dios como papá, Dios me reveló Proverbios 10:12. Y Proverbios 10:12 dice que su amor cubre todas las faltas. Hoy yo no sé si usted entiende eso. Pero el día que se le revele usted va a brincar, se lo prometo. Cuando a mí se me reveló dije: wow. Y me dice Dios, y me dice: trata a tus hijos así. Pero no me dijo trátalos, me dice: ámalos. Porque solo aquel que cubre las faltas está amando. No aquel que las menciona. No aquel que dice: pero le voy a decir, pero se va a acordar de mí, pero ya le llevo 4, ya van 28 y ya sumaron 32 este día y le voy a decir todo lo que se merece. Sí, amén. Pero el amor, ¿qué hace? ¿Qué hace el amor? Cubre todas las faltas. Y la paternidad es esta. Con tus hijos yo aprendí que Dios no me anda señalando. Si no me arrepiento, va a entrar en vigor el sistema que se llama justicia. Y de esa justicia divina nadie se escapa. No, nadie se escapa. Nadie nos escapamos de la justicia. Así es que si no te arrepientes, la justicia está puesta para el que no se arrepiente. Es decir, que para aquel que no le pasó nada y dice: ahí está que no me pasó nada bueno, sigue haciendo lo malo y después te enfrentarás, te vas a topar con la justicia de frente y de ahí nadie te va a poder librar. Por eso Yeshua dice: ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás en el camino. Es decir, que si te equivocaste y ya hay un error, entonces tienes que ponerte de acuerdo, pide perdón y arrepiéntete para que entonces puedas ser liberado. Porque si caes a la justicia, entonces no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último centavo. Eso es lo que decía Yeshua. Pero Dios no te está contando las faltas. Dios no se está fijando en tus faltas. Cuando yo empiezo a descubrir estos pequeños secretos, estos pequeños rasgos del corazón de Dios, a mi vida fue una restauración muy grande. Y se te harán pequeños, grandes, chiquitos, pero a mí me cambiaron todo. Aprender que Dios es mi papá. Y aprender que así como yo me relaciono con mis hijos y lo que yo hago por ellos, ver que tengan zapatos, ver que haya comida, ver que haya lo que les gusta, yo sé lo que les gusta, ver que haya todo. Y como dije al principio, lo que mis hijos no saben es que el débil soy yo, aunque parezco el fuerte. Porque yo, si no tuviera a mi esposa, yo le diría todo que sí. Papá, ¿me puedo comer 1 kilo de chocolate? Sí. Porque a veces por ahí como te lo dicen, es como que te quiebra el corazón. Y luego me pongo a pensar, pero si no está mi esposa, digo: híjoles, ¿pero qué va a decir? Luego los va a descubrir y decir: ¿quién comió tanto chocolate? Y va a decir: yo, pero mi papá me dejó. Y entonces digo: no quiero ese pleito, mejor no quiero ese asunto, mejor vamos a esperar a su mamá. O ya digo: ¿qué diría mi esposa? ¿Qué diría mi esposa? ¿Qué diría? ¿Cómo la sacaría por aquí? Entonces, pero a veces no se han dado cuenta que Dios es como un padre y que Dios hasta con una sonrisa le sacamos un milagro. Wow, tremendo. Lo difícil no es recibir de Dios. Lo difícil es no recibir de Dios. Lo difícil es realmente que no te alcance la bendición. Por supuesto, si quieres ser una persona abusadora de Dios y sus bondades, muchas de estas cosas ni siquiera las vas a poder disfrutar. Hoy te quiero dejar con esto.
Dos cosas. Necesitas descubrir a Dios como papá. Y para lograrlo, necesitas un padre. Hoy, en este tiempo en el que la paternidad se está restaurando, en el que Dios verdaderamente está levantando hombres con ese corazón tan bello, que nos están modelando a Dios como papá. Encuentro Juan 17. Juan 15, perdón. Juan 15. Dice, el 7 dice: permaneced en mí, permaneceréis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Y pedid, todo lo que queráis. dice, y pedid todo lo que querráis y os será hecho. Solo Yeshua puede decir algo así, porque solo Él conoce a Dios como papá. O sea, yo no me atrevería a decir esto, porque por ahí mi mente cuadrada todavía dice: no, ¿y qué tal que qué va a pedir? ¿Y qué tal que? Y Santiago dijo: pero no, porque piden para sus concupiscencias y sus deseos desordenados. Pero Yeshua dijo: no, quédate conmigo, permanece en mí, yo en ti, y pedir todo lo que quieras. Oiga cómo Yeshua está diciendo: tan solamente una relación constante con Dios como papá te abrirá las puertas de los cielos y pedirás todo lo que quieras. Oiga, quieras, y te será dado. Amén. Qué sorprendente. 8. Y en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que pidas todo lo que quieras y Dios te lo dé. Oh, escucha eso: en que pidas todo lo que quieras y Dios te lo dé. Dios se glorifica cuando tú pides y Él te da todo lo que quieras. Nada trae más gloria al nombre de Dios que darle a un hijo todo lo que quiera. No, pero hay que leer tantas veces la Biblia, ayunar tantas veces, llevar muchos años de ministerio. No, nada de eso. Simplemente dijo Yeshua: quédate conmigo, permanece en mí, yo en ti, y pide todo lo que quieras. En eso se glorifica mi Padre. Sigue diciendo: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo será tu gozo cumplido? ¿Cuándo? ¿Cuándo será tu gozo cumplido? ¿Cuándo será tu gozo completo? Cuando puedas recibir de tu Padre todo lo que pidas. Dios es tu papá. Y si puedes mirarlo así, dice acá, y termino diciendo: Dios va a levantar el corazón de los padres hacia los hijos, para que el corazón de los hijos biológicos se vuelva al corazón de sus padres biológicos. Hoy yo sé que Dios tiene que sanar a muchas personas que quizás no tuvieron a sus padres, que están creciendo silvestres, y Dios hoy quiere traer sanidad. Pero Dios está levantando modelos en las naciones de la tierra precisamente para evitar
que la tierra sea herida con maldición. Este es un día especial y queremos recordar la paternidad de Dios en nuestra vida. Vivir para modelar el cielo a la tierra. Vivir para modelar que Dios es tu papá. Esa es la misión que la Vida Internacional Durango tiene en este mundo. Que se levante el corazón de los padres. Y tú, padre que me estás escuchando, nunca es tarde. Y hoy estás a tiempo. Estás a tiempo de levantarte. Es tiempo que los hombres se levanten. Yo digo que cuando llegue el Día del Padre, que es ya como hoy, nadie sabe, de hecho nadie sabe cuándo es el Día del Padre. Solamente se pone como el tercer domingo de junio, algo como eso. El Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre es muy fijo, muy latente, muy inolvidable. Pero eso te habla precisamente del mismo daño que se quiso hacer al hombre, degradarlo, denigrarlo. Pero hoy Dios está levantando hombres que quieran traer y construir ese puente que esta generación necesita del cielo a la tierra. Si tú no tienes un padre, necesitas uno. Y Dios está levantando gente con ese corazón que te ayude a entender cómo es Dios como papá. Eso sí, necesitas un padre, si no nunca vas a poder relacionarte con él. Si no, nunca vas a poder relacionarte con Dios como papá. Y para terminar, dice Mateo 23, dice que Yeshua dice, bueno, eso dice la traducción convencional, que en ese texto está mal traducido, porque muchos que adversan la paternidad precisamente hablan de este texto que dice: no llaméis a nadie padre en la tierra. Entonces, esto carece de sentido por varias cosas. Voy a citar quizás dos. Y la primera es que si Yeshua dijo no llaméis a nadie padre en la tierra, entonces yo le preguntaría a esas personas: ¿cómo le llamas a tu papá? ¿Por su nombre? Ah, no, porque Yeshua dijo pero espérame. Yeshua dijo a nadie. Y si esa palabra nadie aplica acá, aplica a nadie, aplica a todos lados. Entonces creo que nos hemos equivocado y sabemos que la traducción está incorrecta. Ahora yo lo sé porque conozco el original hebreo y sé que la traducción de ese texto fue trastocada. Entonces eso de que no le llames a nadie padre en la tierra, tengan cuidado, porque mucha gente precisamente adversa el espíritu del corazón del Padre con ese texto, porque la Biblia dice que Jesús dijo: pero si es a nadie, es a nadie. Entonces comenzá a llamar a tu papá por su nombre. ¿Te atreverías? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. Nadie. A muchos nadie, porque en aquellos años si uno le faltaba el respeto a su papá, perdía un diente. Y entonces tú veías al niño, dependiendo de los dientes que no traía, tú sabías cuántas faltas de respeto le había hecho a su papá ya. Porque prácticamente era una trompada por la boca y una reventada de boca también, cuando se le faltaba el respeto en ese tiempo a los padres. Y como digo, y por eso se trastocaron tantas cosas. Pero no es el texto. Ahora la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos consistirá toda palabra. Que en boca de 2 o 3 testigos. Entonces, para que una doctrina sea doctrina en la Escritura, tiene que tener 2 a 3 testigos. Mateo 23:9 es el primero. Enséñame el segundo. Ya no me enseñes 3, enséñame 2 nada más, donde el mismo concepto se repita. De toda la Biblia, de los 1189 capítulos que tiene la Biblia, no hay registro de otro texto que contenga ese principio. ¿Por qué? Porque fue una mala traducción. Entonces, hoy en día, no tengas miedo a la paternidad. Dios está restaurando y está acercando padres genuinos para levantarte. Dice el Salmo 127: como saetas en mano del valiente,
así son los hijos tenidos en la juventud. Y esto yo lo he ejemplificado con flechas, porque la saeta es la flecha que está en la aljaba del Padre, y que el Padre tiene un arco que representa su paternidad. ¿Para qué quiere el Padre un arco? Para tomar la flecha y lanzarla. Nadie le tiene miedo a una flecha así. Si yo te enseño una flecha nada más así, nadie le tiene miedo a una flecha. Pero qué tal que si yo tomo el arco y te enseño la flecha estirada con el arco, ahí todo el mundo tiene miedo. ¿Por qué? Porque la saeta ya tiene quien la lance. Dice el Salmo 127, como saetas en manos del valiente. Note cómo habla de la paternidad. Son los hijos que se tienen en la juventud. Dice, bendecido el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Y Dios me daba una frase hace años y me decía, porque no importa quién tú eres, sino en mano de quién estás. No importa quién tú eres, sino en la aljaba de la persona que te encuentras. Y cuando este personaje te agarra la flecha, imagínese que Robin Hood agarró la flecha. Wow, ya no es lo mismo que la agarró cualquiera, la agarró el experto en arco y flecha. Entonces imagínate, no importa quién tú eres, sino en las manos de quien tú te encuentras. Y así es, la paternidad sirve, porque mientras yo estoy parado aquí, tomo una flecha y entonces estiro con el arco. Si te das cuenta, nosotros llegamos hasta un punto y nos posicionamos para que desde ese punto tomemos a nuestros hijos y los enviemos más adelante. Por lo tanto, siempre el hijo llegará más lejos, mucho más lejos de lo que el padre va a llegar. Siempre el hijo se proyectará más de lo que el padre va a llegar. Porque para eso los pusieron, para lanzarlos, para dimensionarlos, para enviarlos, para que toquen esferas que ni siquiera nosotros hemos podido alcanzar. Hoy se está logrando. Hoy se está logrando en esta casa. Hoy se está logrando en este ministerio. Es un ministerio que inaugura gente a dimensiones que nunca ha pisado, que establece niños en atmósferas que solo los adultos hoy pueden tocar. Este ministerio es así, y por lo tanto hoy nos levantamos este día para honrar a Dios, reconociendo que Él es nuestro papá, reconociendo que Él es nuestro Padre. Y hoy el mayor placer que yo puedo tener es que usted me diga, yo tengo una relación con Dios perfecta, porque sé que Él es mi papá. Y por cuanto sé, ¿cómo sé que es mi papá? Porque sé cómo relacionarme con Él, porque me lo han modelado en casa, me lo han dicho, me lo han expresado en casa. Esa es la meta de este ministerio, poder crear y construir el puente que te ayude a bajar a Dios toda la bendición. Dice la Biblia, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes, y pedid todo lo que quisierais al Padre y yo se los voy a dar. Dice, pedid en mi nombre todo lo que quieran y yo se los voy a dar. Este es el mensaje que tenemos para ustedes. Que la gracia de Dios esté con sus vidas y que Dios pueda hacer las cosas que quiere hacer en usted. Necesita un padre, y deje que Dios sane su corazón si usted ha sido herido. Y este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Este es el tiempo en el que Dios está restaurando todas las cosas. Así es que Dios le bendiga y le mandamos un saludo fraterno a su vida, y que el Señor esté con su vida y que se pueda modelar cada día más el corazón de Dios en su vida. Shalom.